1977, más o menos, yo trabajaba en Construcciones Metálicas Unión, era el gerente de ventas, pero también habíamos ya tomado representaciones del exterior porque queríamos tener la posibilidad de recibir comisiones de afuera o afuera. Entonces ya teníamos la representación de Lancer Boss, que era montacargas, y ganamos 2 licitaciones grandes, pero también éramos representantes de las llantas Firestone para la minería. Estamos hablando de las llantas grandes, no estamos hablando de llantas de automóviles. Y entonces, en esa época, todas las empresas grandes eran de propiedad del gobierno y todas las compras se hacían por licitaciones internacionales. Entonces, habían licitaciones internacionales en que estaban comprando llantas para las empresas mineras que en esa época eran del gobierno. Cuando era la licitación, ¿no? Entonces íbamos y no siempre, pero muchas veces nosotros ganábamos. La venta, en esa época, ya, la llanta podía costar alrededor de 6, 8 mil dólares cada una. Eso es porque en esa época los camiones eran de 100 toneladas. Hoy día hay camiones creo que de 500 toneladas y cada llanta vale 45 mil dólares. Y el desgaste de las llantas o el costo de las llantas es uno de los costos más grandes que tiene la minería. Entonces, cuando ellos compraban las llantas, ellos querían una garantía de 4.500 horas, que por lo menos la llanta iba a durar 4.500 horas. Muy bien, entonces Firestone, la fábrica, en esa época dijo, ok, aceptan, y todos los que concursaban tenían que dar esa garantía. Pero esa garantía estaba relacionada con el hecho de que la llanta esté con la presión de aire correcta y que esté siendo usada en forma adecuada. Entonces, 2 veces al año venía un ingeniero de Firestone y yo me iba con él en un auto hasta las minas, arriba en las montañas, y él no avisaba que venía. Y cuando avanzábamos, él se ponía con su auto delante de esos camiones grandes y lo hacía parar. Y se bajaba del auto y tomaba la presión de las llantas de cada una, y cada llanta tenía su número, por supuesto. Y además de eso, medía la cocada de la llanta. Entonces así nos íbamos a 3, 4 sitios. Para mí fue una experiencia nueva, diferente, y además estar delante de esos camiones es intimidante. Así que después de íbamos al taller del mantenimiento de llantas, hablábamos con la persona encargada y revisábamos el Cardex. En esa época no habían computadoras. Cada llanta, cada neumático tenía una tarjeta y en la tarjeta se apuntaba el número de la llanta y además las horas que estaba siendo utilizado y si había algún problema. Y entonces ese era el trabajo que hacíamos nosotros en cada uno de los viajes. Y cuando vendíamos llantas en una licitación, podíamos vender, de repente nos compraban 60 llantas. Cada camión usa 6 llantas. 60 llantas es solamente 10 camiones. O sea, compraban también, en vez de 60, compraban 200 llantas. O sea, era una cosa interesante, era un montón de dinero. Bueno, pasó el tiempo, ya se privatizaron las minas, por un lado, y por otro lado vino Bridgestone, de Japón, y compró Firestone. Y como ellos tienen o tenían sus representantes en el Perú, me dijeron amablemente que ya yo no iba a representar las llantas de Firestone más. Pero fue una historia interesante.